Buenas tardes con todos. ¿Me confirman si pueden ver las diapositivas? Sí, ya se observa. Mm, Ya, a ver. Primeramente, bienvenidos al curso de sistemas de vídeo. Vamos a hablar sobre la unidad 4, que es el uso de la señal PWM. En este momento, mi persona quien les habla, Byron Pozo, y mis colaboradores que fueron Alexander Vizcaíno y José Terán. A continuación, vamos a ver qué es el PWM. Como las siglas en inglés lo dicen, PWM es modulación por ancho de pulso. ¿Qué es? Permiten generar salidas analógicas desde pines digitales de Arduino 1. Arduino 1 no posee salidas analógicas puras. La función para hacer una salida PWM en un pin es el analog write y se escribe un valor analógico. El valor analógico en los pines digitales va de 0 a 255. Lo que nos dice que Arduino 1 no puede generar salidas de PWM en todos sus pines, sino tiene pines específicos que soportan las salidas de PWM. Ya. La modulación por ancho de pulsos de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica. Esta señal puede ser una senoidal o una cuadrada, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. A continuación tenemos el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación con el periodo. ¿Qué decimos? ¿Qué podemos ver en la gráfica? El duty cycle. El duty cycle se mide en porcentajes. En la primera gráfica que podemos observar, vemos que tiene un duty cycle del 10%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la décima parte del periodo es parte positiva. Al igual, en las siguientes gráficas podemos ver que el duty cycle va aumentando, que en este caso, en la segunda gráfica es del 30%, que de igual manera nos dice que el 30% del periodo permanece en alto. Como diríamos, si estamos hablando en unos y ceros, el 30% permanece en 1. De igual manera, en el duty cycle del 50% nos dice que la mitad del periodo permanece en 1 y la mitad permanece en 0. Y en la última gráfica podemos ver un duty cycle del 90%, que de igual manera nos dice que el 90% pasa en un estado positivo. ¿Cómo generamos una señal PWM? Existen diferentes maneras de generar señales de PWM con Arduino. Entre las más convencionales están por software y mediante el módulo de PWM. Por software, usualmente es con retardos, estando en un determinado tiempo y conmutando el estado del pin. Con el módulo es usando los registros del temporizador. Arduino ya gestiona el uso de los módulos para proveer la señal PWM de acuerdo a nuestras necesidades con una simple instrucción. En el Arduino, los pines que soportan PWM están indicados a través de la serigrafía con la tilde. Ahí podemos ver el símbolo que está junto al número. Como se muestra en la gráfica de la derecha, vemos que los pines que soportan salidas de PWM tienen el símbolo anteriormente dicho junto al número. Ya, ¿qué podemos decir aquí? Que
Si conectamos, intentamos hacer una salida de PWM en cualquier otro pin, no nos va a permitir. En sí, ¿qué es un PWM? Es una generación de pulsos a una onda, una entrada analógica a la hora de sacar de un microcontrolador una señal puramente analógica, no se puede sacar. ¿Qué es lo que nos permite hacer con estas salidas de PWM? Nos permite tomar un valor promedio con los temporizadores, ya sea por registros o los temporizadores que vienen por defecto del Arduino, utilizando las frecuencias de cada una de las salidas. Que también nos dice que los pines 5 y 6 tienen una frecuencia más alta que los otros 4 pines. Tenemos 6 pines, que como podemos observar son el pin 2, el pin 5, el pin 3, el pin 5, el pin 6, el pin 9, 10 y 11. Son los pines que soportan PWM. Tenemos que en el pin 5 y 6 tienen una frecuencia más rápida, que es la frecuencia de 980 Hz a la que trabajan. Y los otros 4 pines trabajan a una frecuencia de 490 Hz. ¿Para qué nos sirve esto de las frecuencias? Las frecuencias nos sirven para saber a qué velocidad está trabajando el microprocesador, ya que tenemos entendido que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Al tener una frecuencia más alta, tenemos que los periodos de oscilación o de lectura del microcontrolador, de los pines que tiene, más frecuencia, tiene una lectura más rápida. Se puede hacer un cambio de estado. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para aplicaciones específicas en las que vayamos a necesitar altas frecuencias. Las aplicaciones de una señal PWM. Es una señal digital muy utilizada para controlar el valor promedio de un voltaje de una señal cuadrada. De esta manera, si hay un voltaje analógico constante y se divide en pulsos variando el ancho de pulso, el valor promedio del voltaje puede modificarse. De esta manera, algunas aplicaciones son control de luminosidad de un LED, control de posición de un servomotor, control de velocidad de un motor de corriente directa, etc. Como en este último caso, decrementando el ciclo de trabajo sobre la señal de control del circuito de potencia, el motor irá más lento. Como les había explicado anteriormente, lo que nos permite el PWM es disminuir lo que con los demás pines digitales tenemos una salida entre 1 y 0. En cambio, con el PWM podemos generar valores intermedios. Esto ya lo vamos a ver un poquito más lo que es en la parte práctica, con el simulador, tanto como en la parte física. Lo que podemos ahorita, más o menos para que se den una idea, es como por ejemplo que los demás pines, encender un LED, solo nos leen si o está prendido o está apagado, pero no nos dejan ver si es que el LED está medio encendido o irse prendiendo. ¿Para qué nos puede servir esto? Como estamos diciendo aquí, es para controlar la luminosidad de un LED. Esto lo podemos utilizar tanto en la domótica como en varias aplicaciones, que debido a que podemos ir regulando la luz, depende de la luz del exterior o la luz que hay en la habitación, para que cuando, por ejemplo, haya mucha luz en una habitación, se puedan encender los focos. Y de igual manera, cuando no haya luz, cuando haya demasiada luz,
se apaguen los focos y cuando no haya luz, en cambio, se enciendan los focos. De igual, para controles de velocidad y de motores también se utiliza cuando necesitamos controlar las posiciones o tener un control adecuado de la fuerza que necesita el motor en cada una de las circunstancias que se encuentre, ya sea para una bomba, para una bomba de agua o para mover cualquier otro actuador. Ya, lo que tenemos como observaciones, tenemos que hay un Arduino que sí nos da salidas analógicas puras, que es el Arduino Due, pero tiene salidas analógicas puras debido a que tiene dos convertidores digital analógico. Estos pines se pueden utilizar para crear salidas de audio, pero usando una librería correspondiente. En este caso no vamos a adentrarnos mucho a lo que son el Arduino Due, por lo que no estamos utilizando el tipo de Arduino, pero era como una observación de que sí hay en Arduino sí hay salidas analógicas puras. Lo que no tenemos en el Arduino Uno, pero nos da una, ¿cómo les podría decir? Un método más acercado, que es el PWM. Con el PWM así podemos hacer esos controles. Salidas de audio no se puede sacar ya que no es 100% salidas analógicas. Y para una salida de audio necesitamos que sean salidas analógicas puras. Ya eso sería todo lo que concierne a la parte teórica. ¿Qué más podemos decir del PWM? Como ya vimos, se puede realizar mediante los pines, el PWM, los pines señalados, y se puede ir modificando. Se puede ir modificando también mediante registros, que para meternos un poquito a registros tendríamos que utilizar los timers que tiene incluidos el Arduino, que tiene el Arduino 3 timers. Tiene el timer que es el más veloz, el que, como les dije, tienen la salida 5 y 6, y el timer que es los otros dos timers que están distribuidos entre las cuatro salidas analógicas que restan. Ya, a ver, ¿qué más se les puede decir? Para el uso de registros, también se puede modificar también para las señales, se puede modificar la frecuencia de los pines. La frecuencia de los pines, si nos entramos a trabajar desde el uso de registros internos del Arduino, podemos modificar la velocidad de frecuencia de cada uno de los pines. Al, al ser un curso básico, y debido a que estamos utilizando solo el lenguaje de texto para programar en Arduino, no nos vamos a adentrar a modificar los registros, pero es una opción que, dado un caso a alguien le interesa esto del PWM, puede ir a averiguar lo que son el cambio de frecuencias en Arduino mediante registros.
A ver, a continuación les dejaría un espacio de unos 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, tanto sea en el chat o si pueden que activen el micrófono. Adelante, estaríamos para responder cualquier duda o inquietud que tengan. O tal vez alguna curiosidad que deseen saber acerca sobre este tema, algo que no haya quedado claro. Debido a que esta primera hora vamos a utilizar todo lo que es para solventar las dudas y explicarles que quede bien claro toda la parte teórica de lo que es el PWM. Para la segunda hora ya vamos a empezar con la simulación en el Tinkercad y luego a demostrarles, debido a que en el Tinkercad, por ser un software, nos permite nomás realizar cualquier conexión y nos va leyendo, tiene algunos defectos de utilizar un software, a diferencia de algo real. ¿Qué es lo que vamos a ver después de ver en el Tinkercad? Vamos a armarlo físicamente. Les voy a demostrar cuál es la diferencia de un pin digital normal a un pin digital que soporta salidas de PWM, para que ahí van a notar un poquito la diferencia de un PWM a una salida normal. Así que adelante, si alguien tiene una pregunta, algo con respecto al tema, todavía tenemos 20 minutos más para hablar sobre el tema. O que escriban algo en el chat, tal vez. O si ya de una vez pasamos a realizar lo que son los ejemplos en el Tinkercad, que escriban, si ya está todo claro. Hasta las 5:33, cualquier pregunta. Si no, procedemos nomás a empezar, creo ya con los ejercicios prácticos en el Tinkercad.
Bueno, entonces, debido a que no hay preguntas, vamos a proceder a los ejemplos en el Tinkercad primeramente. Entonces, los que deseen también seguir conmigo las instrucciones, realizar el ejercicio, lo van realizando conmigo, o si no, mm, ponemos atención para que lo puedan realizar después. Ya. A ver, entramos a lo que es el Tinkercad. Como sabemos, aplastamos en el logo para crear un nuevo diseño, para empezar igualmente, si alguien se atrasa y quiere que volvamos a repetir algo, escribe nomás en el chat que mis colaboradores me estarán informando si hay algo que toque repetirles. Aquí creamos un nuevo circuito. Ya arrastramos los componentes que vamos a utilizar. En este caso, vamos a empezar con el Arduino. Sacamos el Arduino Uno que estamos utilizando, una protoboard, una placa de pruebas. Y lo único que vamos a necesitar son un LED, una resistencia. Ponemos un LED. Y a continuación sacamos una resistencia. Ya. Y un potenciómetro. Que lo que vamos a hacer en esta primera práctica es, mediante el uso de un potenciómetro, regular la luminosidad de un LED. Como sabemos, la resistencia tenemos que utilizar una de 330 ohmios. Entonces le modificamos la resistencia. Aquí conectamos los 5 voltios. Listo, como sabemos que son cables de alimentación, entonces son cables rojos. Utilizamos el cable rojo. De igual manera hacemos con la para tierra. Tierra, como sabemos, por lo general utilizamos el cable negro. Ya del potenciómetro conectamos
un pin negativo y el otro extremo al positivo. Y el extremo de la mitad le conectamos a la entrada que analógica que vamos a utilizar, que en este caso vamos a utilizar la entrada analógica 0. Y para la conexión de las salidas, como les dije, vamos a utilizar la salida 6. Entonces sacamos del pin de la resistencia, sacamos a la salida número 6. Y el cátodo del LED conectamos al negativo. Ya. Como sabemos, el color para las conexiones de señal, por lo general se utiliza un verde. De igual manera aquí, la de señal utilizamos el verde. Aquí le cambiamos la conexión positiva, le ponemos rojo. Ya, ahí tendríamos todo lo que es armado el circuito que vamos a utilizar. Ya, y a continuación, ahorita lo que nos queda es proceder al código. Como sabemos, no vamos a programar por bloques, sino vamos a utilizar la programación por texto. A ver, aquí primero en el voice setup declaramos qué pin vamos a utilizar y declaramos si es una entrada o una salida. Entonces vamos a utilizar el pin 6 como salida. ¿Ya? En el void loop borramos todo y vamos a utilizar como les había explicado, utilizamos el analog write para utilizar la salida PWM. Ya, en el analog write que nos decía que tenemos que especificar dentro de los paréntesis el número del pin y el valor analógico que vamos a darle a la resistencia, que le vamos a dar a la salida. Entonces, en este caso estamos utilizando el pin 6 y vamos a darle el valor analógico, que en este caso, como no le vamos a dar un valor, sino vamos a utilizar un potenciómetro para que nos genere el valor. Entonces, tenemos que leer el potenciómetro. Para leer el potenciómetro, ya que es una entrada analógica, utilizamos el analog rate. Y ponemos de qué entrada vamos a utilizar, que en este caso nosotros le conectamos a la 0. Pero esta entrada analógica, las entradas analógicas son de 10 bits. Entonces nos dice que va de 0 a 1023. Pero las salidas son de 8 bits. Entonces van de 0 a 255. Para lo cual tenemos que la entrada que va de 0 a 1023, dividirla para 4, para que nos queden valores de 0 a 255. Y cerramos paréntesis. Y no nos olvidamos de poner
el punto y coma para que nos permita. Y a continuación le damos, vemos que todo esté bien, entonces le damos a iniciar la simulación. Ya ocultamos el código y podemos ver cómo se va encendiendo el LED. Vemos como de acuerdo a cómo le vayamos poniendo, vamos moviendo el potenciómetro y va encendiéndose. Como les supe manifestar al principio, no se puede observar cómo la luminosidad cambia aquí en el programa, pero para eso después vamos a utilizar, les procedo a indicar en físico en la siguiente hora. Pero por el momento estamos viendo que sí enciende con el potenciómetro cuando ya alcanza un valor mínimo que el programa le detecta como 1, entonces ya prende el LED. Y cuando se encuentra en 0 se apaga. Ya. Lo que les había dicho sobre los simuladores, que son una buena herramienta, pero en algunas ocasiones son un poquito alejados de la realidad. Para eso, para demostrarles eso, vamos a ver qué es lo que pasa si utilizamos un pin que no soporte una salida PWM, para lo cual vamos a cambiar la conexión del pin nomás. Primeramente tenemos la simulación, borramos la conexión al pin y realizamos una conexión. En este caso pongámosle el pin 7, que vemos que no tiene una salida PWM. De igual manera, como es una conexión de señal, ponemos en verde. Ya, y procedemos a hacer los cambios en el código, que en este caso el único cambio que hay que hacer es modificar el pin que estábamos utilizando de salida. De igual manera, usamos el pin de salida y procedemos a correr la simulación. Ocultamos el código. Y vamos a observar que en este caso no vemos la luminosidad desde el principio como veíamos al tener un 25, un 30% del potenciómetro activado, no vemos que se encienda el LED. Pero al pasar el 50%, ya le está detectando. Eso nos quiere decir que el pin digital, que no posee salidas de PWM, no nos permite ir encendiendo paulatinamente, sino solo detecta si es 1 o es 0. No nos lee los intervalos. Entonces, al estar pasado de la mitad del potenciómetro, ya nos detecta que es un 1 lógico. Y cuando tenemos menos del 50% del voltaje, que en este caso, como les había explicado, va de 0 a 5 voltios, cuando tenemos menos de la mitad, nos detecta un 0 lógico. Entonces, aquí podemos observar un poco lo que es la diferencia entre una salida PWM y una salida que no soporta PWM. Ya eso estaríamos, si alguien tiene alguna pregunta, alguien de los que estuvo siguiendo
hizo también el ejercicio. Tal vez tiene alguna pregunta, algo que se haya quedado. De igual manera me avisan por el chat. A ver, tenemos 2 minutitos para que me diga si alguien tiene alguna pregunta o algo sobre el ejercicio. O si no, nos iríamos a un pequeño receso y los que tengan la posibilidad de hacerlo también, seguirnos en el ejercicio práctico ya en físico. Vamos a utilizar, como vieron, es una resistencia de 330, un LED, un potenciómetro y la placa de Arduino. Eso es lo que vamos a necesitar. Si alguien tiene, les voy a dar unos 10 minutitos para que tengan listo todos los materiales y vamos a proceder a armar eh, en físico desde cero. Bueno, en vista que no hay ninguna pregunta, entonces de aquí estaríamos viendo a las 6:02 para continuar con la clase. Como les dije, los que tienen los implementos, que los preparen para utilizarlos. Y los que no, pues ya volvemos igual. Y van a observar mejor cómo cambia la intensidad de la luminosidad del LED en, en el aspecto físico, ya de una manera más real.
A ver, continuamos entonces. En un momento vamos a pasar a hacer todo lo que es práctico. Entonces, vamos a coger los componentes. Tenemos nuestra placa. Ya tenemos nuestra placa. La protoboard. Tenemos nuestro Arduino. Nuestro potenciómetro, que en mi caso voy a utilizar uno de 5 kiloohmios. El LED y la resistencia de 330. Ya procedemos a conectar. Conectamos el potenciómetro. De igual manera conectamos el LED. En serie con la resistencia. Ya. Y pasamos a utilizar los cablecitos. Que debido a que es una práctica 100% didáctica, vamos a utilizar los cablecitos de diferentes colores, pero ya en algo más profesional se utiliza como la nomenclatura de colores para cada cosa, como ya sabemos que negro para tierra, y rojo para alimentación y para señales, ya sea café, verde o azul. Como veíamos en la simulación, las patas del extremo del potenciómetro conectamos la una al positivo y la otra alimentación. La una alimentación y la otra a tierra. Y ponemos la conexión de la pata de la mitad del potenciómetro, que va a ser la señal de entrada, que le ponemos al hacer. Ya. Procedemos a hacer las conexiones del el positivo y el negativo. Y procedemos a hacer las conexiones de LED. Como sabemos, del terminal de la resistencia, enviamos a la salida del PWM. Y de la salida de LED va al negativo. Ya, procedemos a conectar. A ver. Previamente, como ya les explicaron mis compañeras en anteriores clases, procedemos a utilizar el programa de Arduino. Conectamos el dispositivo,
Copiamos el mismo programa. En este caso estamos utilizando la salida 6. La salida 6. Verificamos que no haya errores en el programa. Ya compilado totalmente. Vemos que no hay errores. Comprobamos que la placa esté conectada. En este caso nos dice que tenemos la placa Arduino 1 en el puerto COM11. Entonces procedemos a cargar el programa. Aquí ya podemos ver que está cargado el programa. Eso tenemos que darnos cuenta siempre que las conexiones estén bien hechas. Por una conexión que no hayamos hecho bien, vemos que puede cambiar todo. Para que no sé si se aprecia cómo aumenta y disminuye paulatinamente mediante le vamos moviendo el potenciómetro. Si alguien me confirma si se puede observar o si no, para apagar la luz y que se pueda observar un poquito mejor, creo. Ahí creo que ya podemos observar cómo cambia la luminosidad del LED. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, como lo hicimos en el Tinkercad, vamos a comprobar con una salida que no soporta salidas analógicas, no tiene salida PWM. Entonces, para lo cual cambiamos el puerto de la salida. De igual manera le pasamos al puerto 7. Ya, igual tenemos que pasar al programa, cambiarle el pin al que estamos conectando. En este caso es el pin 7. Pin 7. Ya, de igual manera procedemos a compilar. Ya vemos que se ha compilado. Verificamos que sí está conectada la placa. Vemos que sí está bien la configuración de la placa y procedemos a cargar el programa en el Arduino. Ya una vez subido, procedemos a ver. Vemos que está apagado y no se enciende. Por más le giramos y ahí ya detecta el 1 lógico.
que es cuando ya está pasado el 50% del, del potenciómetro. Entonces vemos que solo se prende o se apaga, no cambia la luminosidad. De igual manera vamos a apagar la luz para que se pueda observar un poquito mejor. Ya ahí vemos que o se prende o se apaga. Pero como vemos no hay un cambio de la luminosidad. Por más que le giremos, no hay ese aumento y disminución de la intensidad del LED. Entonces ahí entendemos cuál es la diferencia entre un pin que soporta PWM y un pin que no soporta PWM. Ya ahorita como todavía nos queda, alguien tal vez tiene una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, es momento de hacerlo. En caso de 9 preguntas, procederé yo a hacer las preguntas para ver si han estado pendientes. Sí, disculpe, en la simulación de Tinkercad de la luz LED a tierra, sí podría en esa indicarnos en dónde mismo queda, porque ahí me confundí, porfa. De la LED ¿cómo va la conexión de LED a tierra? Sí, sí, exacto, en la simulación, por favor. Ya le ponemos ahorita mismo. Ya, aquí tenemos que el ánodo va conectado a la resistencia y la resistencia va conectada a la señal, al pin que nos envía la señal, que en este caso, en el que probamos el segundo ejercicio, está en el pin 7. Pero como si queremos el PWM era el pin 6. Ya. Y el cátodo, vemos que, bueno, aquí no se alcanza a ver bonito por el potenciómetro, pero está conectado al negativo, a la tierra común de todos. No sé si ahí ya te quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya sea del práctico o de aquí del Tinkercad. O si no, vamos a proceder a las preguntas, unas preguntitas de rutina teóricas para ver si han estado poniendo atención desde el principio. Que como sabemos, al principio siempre la teoría es un poquito cansona, pero primero tenemos que entender la teoría para pasar a hacerlo práctico, que es lo chévere. A ver, entonces, no sé si alguno de mis colaboradores me ayuda. ¿Será que le escojo yo a quién preguntar o será que lanzo la pregunta y que responda no más quien quiera? ¿Cómo será que les hacemos? ¿Escojo dedocráticamente o alguien voluntario responde a las preguntas que voy haciendo? Lo mejor lo que sería que escojas tú a quién preguntar para evitar cualquier problema. Ya entonces, a ver, vamos con el compañero John Panamá. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre una entrada que soporta PWM
y una entrada y una salida que soporta PWM y una salida que no soporta PWM. Es lo que estuve repitiendo casi en todas las 2 horas. A ver, compañero John. Bueno, parece que hemos dejado conectado nomás que se reciban las clases solas. Tal vez alguien que quiera responder la pregunta. Disculpe, yo podría responder. A ver, dígame. Los Arduinos que soportan una salida PWM dice que pueden leer voltajes entre 0 y 5 voltios, porque en la salida normal solo lee ceros y unos, encendido o apagado. En cambio, una salida PWM puede leer voltajes intermedios, entonces diferentes tipos de voltajes en la salida. Ya, muy bien. Gracias, compañero Jimmy. A ver, vamos otra pregunta. Compañera Sandra. ¿Cuáles son los pines que tienen una frecuencia más rápida que el resto? La 5 y la 6. Tal vez recuerdan a qué frecuencias trabajan. No, entonces, a ver, ya no hay problema. Las frecuencias, como les dije, son más rápidas, ya que son el doble del resto. Son de 980 Hz a las frecuencias que trabajan los pines 5 y 6. Porque los otros 4 pines trabajan a 490 Hz. A ver, ¿qué más les podemos preguntar? ¿Qué es un duty cycle? A ver, veamos a quién preguntamos. Alejandro Daniel. O Freire Erika, que por favor nos responda. ¿Qué era el duty cycle? O el ciclo de trabajo. ¿A qué nos referíamos con el ciclo de trabajo? Era que nos permitía medir los porcentajes de cada paso de corriente. Sí y no. Es el porcentaje, pero el porcentaje de encendido con respecto al periodo. Era el retardo, tal vez, algo así, porque era como un ciclo de trabajo que era algo que está relacionado, que existe entre el tiempo que se demora la señal, que se encuentra en estado prendido, se podría decir, y el periodo de la misma. Sí, eso es. El periodo de estado activado con respecto el tiempo de estado activado con respecto al periodo. Ese es el porcentaje del duty cycle. ¿Qué más podemos preguntarles? A ver, lo más fácil. ¿Qué es un PWM? ¿Alguien voluntariamente o sigo viendo en la lista de participantes? A ver. La modulación que mande pulsaciones, modulaciones de pulsaciones de una señal, de una fuente de energía. Modifica un ciclo de trabajo, en este caso del Arduino. Modulación por ancho de pulso, ya que
ya que lo que vamos modificando es el ancho de la parte positiva, de la parte activada que tenemos en el periodo de la señal, en cada periodo de la señal. Eso es un PWM. Ya. Ahorita como nos queda todavía casi, nos queda como 30 minutos, vamos a proceder a un ejemplo un poquito más y vamos a ver cómo el software aguanta todo. Porque vamos a hacer un ejemplo que como didáctico está bien, pero en realidad a la hora de armar en físico no se lo debería armar así. Ya les voy a explicar por qué, pero primeramente vamos a irnos al Tinkercad y vamos a volver a realizar otro ejercicio. Un poquito similar, pero ya más apegado a la realidad. Así que para lo cual procedemos a crear un nuevo circuito. Sí, creo que todos están viendo, ¿no? Mi pantalla del Tinkercad. Sí, sí, sí. Ya. Y entonces igualmente, como sabemos, vamos a sacar el Arduino. Sacamos la placa de pruebas. Y en este caso sacamos igualmente el potenciómetro. Ya. Aquí sacaríamos una resistencia. Es casi similar al anterior que hicimos, pero ya van a ver la diferencia. Que en este caso ya no vamos a utilizar un LED, sino vamos a utilizar un motor. ¿Ya? Igualmente modificamos la resistencia. Aquí sí le dejamos un ohmio. Y ahí procedemos a hacer las conexiones nuevamente. Como sabemos, conexión de alimentación rojo. La conexión a tierra. Tenemos una conexión. Que conectamos. Como sabemos, toda esta fila está conectada. Son como el mismo cable, entonces podemos nomás hacer las conexiones de así.
Entonces, como les expliqué anteriormente, la una va al positivo, la otra, el otro extremo al negativo, y la de la mitad va a la señal, es la que nos envía la señal. Entonces va a la entrada analógica. Ya de igual manera aquí tenemos que un terminal va al negativo. El otro terminal a la resistencia. Terminal negativo le ponemos un negro y el otro positivo. Ya, y de aquí tenemos la conexión de la señal de PWM al pin 6. Como sabemos, le estamos utilizando las de señales verde. Ya ahí tenemos todo el esquema armado. Entonces procedemos a lo que es el código. Como sabemos, no queremos en bloques, vamos a programar en texto. De igual manera como el anterior, señalamos el pin que estamos utilizando y designamos que va a ser salida. Ya. Igual sabemos que es una salida analógica. Del pin 6. Y con el valor que ya sabemos que el valor es el valor de la lectura analógica de la entrada a 0. Y le dividimos para 4. Para que nos dé los valores, como les expliqué, de 0 a 255. Listo, y tenemos lo que es el código, nuevamente. Aquí damos a iniciar la simulación. Cerramos el código. Y podemos ver que al encontrarse el potenciómetro en su parte más baja, tenemos que el motor se encuentra apagado con 0 RPM. Pero podemos ir viendo que el motor va girando conforme vayamos subiendo. Subiendo el paso de voltaje sería en este caso, hacia el motor. Ya tenemos que llega a un máximo de 562 RPM. Alguien tal vez me puede decir qué es lo que está mal y por qué digo que el software aguanta todo. ¿Tiene alguien alguna idea de por qué esa referencia? ¿O qué es lo que está mal en el circuito que no debería ser
en la vida real. Porque tengan en cuenta que ese motor puede estar alimentando cualquier tipo de actuador. Puede ser una válvula, una bomba. Tal vez sería la resistencia. Mm, va por ahí, pero no es tan, no en Porque el sí. motor consume mucha energía. Y por ejemplo, al frenarle, consume más energía y podría quemar los pines análogos del Arduino. Ya por ahí vamos un poquito más cerca. ¿Alguien más? Tal vez otra opinión. Ya, verán. Como creo que ya no hay más opiniones, entonces les explico. La cuestión es que un motor, primeramente utilizamos, los motores por lo general no son de 5 voltios que nos bota el Arduino. Un motor por lo general trabaja a 12 voltios. Y el motor tampoco no le podemos utilizar así solo con una resistencia nomás, ya que el motor también nos genera corrientes inversas. Entonces no, entonces eso puede, puede llegar a afectar al mismo motor y a todo el circuito. Para lo cual cuando vamos a utilizar un motor, necesitamos utilizar un transistor, que es el MOSFET, el cual nos permite, al tener su entrada de alimentación, de drenaje y de compuerta, entonces nos permite alimentar, nos funciona como un interruptor y al igual utilizamos para evitar las corrientes inversas, se utiliza también un diodo. Con ese, con eso evitamos que ocurra cualquier percance y daño en el circuito. Entonces, como les digo, el software aguanta todo. Les decía por eso mismo, porque aquí le ponemos con una resistencia nomás al motor y funciona. Pero en la vida real tenemos que armar un circuito más, un poquito más elaborado y tomar varias consideraciones. Como lo que les dije, que se necesita una alimentación externa, la del Arduino, para alimentar al motor debidamente. Entonces eso sería, y ahorita a ver, tal vez alguien tiene alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro, algo que deseen saber más de este ejercicio. Sí, sí habría la posibilidad, o sea, de colocar la luz LED en este caso junto con el motor. O Claro, sea, al momento de hacer para que brille un poquito más la luz, también el motor aumente. Sí se podría hacer eso. claro que se puede. Como te digo, el, podemos hacerle tanto en el mismo pin como en utilizando otro pin. En este caso, sí que para demostrarles vamos a utilizar otro pin. Y procedemos a coger nuestro LED, igual nuestra resistencia, sacamos nuestra resistencia, nuestro LED, y ahí como sabemos la resistencia tiene que ser de 330 o 220, como desee. Vamos a utilizar el pin 5 que
sabemos que trabaja a la misma frecuencia. Ahí, entonces, conectamos al negativo. Ya. Y procedemos a aumentar la línea de código en la cual declaramos también como salida. Le declaramos como salida al pin 5. De igual manera, se copia lo mismo. Y cambiamos el pin. Ya, y procedemos a la simulación. Y ahí tenemos. Que vamos bajando, va disminuyendo, va disminuyendo. Cuando llega a 0 se apaga. Entonces estamos haciendo con el mismo, con la misma entrada, teniendo dos salidas. Que en este caso son el LED y el motor. Igual también aquí le podríamos utilizar como el LED. Hay bastantes maneras de utilizarle. Por ejemplo, ahorita le podríamos poner el LED en una salida que no soporte PWM. Entonces ahí nos avisaría cuando el motor está trabajando a más de la mitad de su capacidad. Ya nos funcionaría como una alarma. Igual esto, los motores le podemos hacer activar no solo con un potenciómetro, sino en vez de un potenciómetro, el día de mañana vamos a utilizar en cambio lo que son las resistencias térmicas, que en este caso sería como para una aplicación más real, el motor vendría a a ser un ventilador. Entonces, si la resistencia térmica, si hay mucho calor, se encendería el ventilador y conforme haya más calor, se iría encendiendo el ventilador a más velocidad. Eso vamos a ver mañana y otros ejemplos así, un poquito más ya adentrándonos al para qué nos puede servir este PWM. Igual también vamos a utilizar un poquito de código ya más largo, utilizando lo que anteriormente vimos con los otros compañeros, que son los ciclos. Podemos utilizar para hacer así bucles en los cuales llegue un punto, hacemos comparaciones. Si pasa tal cosa, hace esto, si no pasa, hace otra cosa. Eso vamos a ver el día de mañana. Y por el día de hoy, creo que si no tienen más preguntas, creo que no sé si algo me queda haciendo falta. Los compañeros que me ayuden, algo más que me esté olvidando de informarles. Disculpe, yo tengo una pregunta. A ver, Entonces, ahorita este circuito está dependiendo de la alimentación que sale de la computadora, ¿verdad? Porque sí, está conectado el Arduino a la computadora. sí, Entonces, ¿se podría quitar ese cable USB y tendríamos que conectar una fuente externa o cómo funcionaría? claro. La fuente, como te digo, siendo para allá una aplicación real, necesitamos la fuente externa que sea la que le alimente el motor. Y para la alimentación del circuito en sí, que sería el circuito de control. Entonces, para el circuito de control sí necesitamos que el Arduino esté alimentado, por obvias razones. Pero entonces ya no habría esa dependencia de la alimentación que tiene el motor en este momento, en esta simulación del Arduino, sino el motor estaría alimentado independientemente. No sé si respondí a tu pregunta o tal vez iba por otro lado la pregunta. No, sí, está muy bien, pero entonces tendríamos que alimentar al Arduino por la entrada que tiene ahí, que entraría en 12 voltios, porque esa es una entrada de 12 voltios, ¿verdad? Mm,
La entrada del Arduino. Sí, En sí el Arduino, el cable mismo, sí nos envía de 5 a 12 voltios, soporta la entrada del Arduino mismo. Porque la salida de las computadoras también nos bota de 5 a 12 voltios. Entonces, pero internamente el microcontrolador ya solo nos permite utilizar 5 voltios a la salida. O sea, cualquiera de los pines, lo máximo que nos sale son 5 voltios. Entonces, ahí, por eso para un motor necesitamos una fuente externa de 12 voltios. claro. Listo, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no tenemos preguntas. Compañero Alexander, ¿me olvido de algo que haya quedado por dar o ya podemos dar por finalizada para que pasen a llenar todo lo que es la asistencia? No creo que queda nada. A recibirte ya se les va a enviar por el chat de aquí del Zoom y del WhatsApp la asistencia y creo que ya estaría todo. Ya, entonces nos despedimos y hasta el día de mañana, si Dios quiere.